Hola a todos y todas, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin. Y si estáis viendo esto, escuchando mejor dicho, en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación Provincial de León, que tuvo lugar el 12 de mayo de 2014 en plena vía pública de la ciudad de León, España. Bien, como hemos dicho, el asesinato de Isabel Carrasco, que era en ese momento que fue asesinada presidenta de la Diputación Provincial de León por el Partido Popular, tuvo una enorme trascendencia mediática en su momento, rodándose incluso un documental sobre los hechos llamado Muerte en León, dirigido por Justin Wester, y fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en unos hechos que implicaron a 3 mujeres, 3 asesinas. Estas personas involucradas en los hechos fueron María Montserrat Ascensión González Fernández, nacida en 1955, a la que llamaremos Montserrat; Montserrat Triana Martínez González, hija de la anterior, nacida en 1979, a la que conoceremos como Triana; y la agente de policía local Raquel Gago Rodríguez, nacida en 1973. Vamos a hacer un perfil de estas personas porque luego el desarrollo del caso lo vamos a seguir a través de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que recoge muy bien todos los hechos y todo el desarrollo de lo que fue el asesinato de Isabel Carrasco. Triana, que nacida en 1979, era ingeniera de comunicaciones por la Universidad de Cantabria y había trabajado en la Diputación Provincial de León como interina entre el 1 de junio de 2007 y mediados de 2011, es decir, durante cerca de 4 años, cuando la relación laboral cesó porque un candidato a una posición aprobó y por lo tanto la quitaron de esa plaza. Oposición a la que Triana también se presentó, pero no consiguió aprobar. Asimismo, al igual que su madre, la madre de Triana, Montserrat, también militaba en el Partido Popular, al que pertenecía la persona asesinada, la víctima, Isabel Carrasco. Se presentó en la lista de los populares en las elecciones municipales de 2007 para el Ayuntamiento de Astorga sin resultar elegida. Montserrat y Triana, madre e hija, eran a su vez esposa e hija de Pablo Antonio Martínez, que era el inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga en aquellos momentos. La familia estaba muy ligada a Astorga, así como a la localidad de Carrizo de la Ribera, de la que Montserrat era natural. Montserrat, que recordemos, era la madre. Montserrat achacaba el fin de la vida laboral de su hija, es decir, le echaba la culpa de que a Triana se la hubiera terminado su contrato como interina en la Diputación, a un despido orquestado y maquinado por Isabel Carrasco. La animadversión de Montserrat hacia Isabel Carrasco fue creciendo hasta tal punto que entre madre e hija planificaron y orquestaron un plan para asesinarla. Raquel Gago, por su parte, era una agente de la Policía Local de León, que era amiga de Triana desde su juventud, en la que eran amigas que se conocieron en la piscina municipal del pueblo de Carrizo de la Ribera, en la que Raquel era socorrista durante los veranos y Triana pues acudía allí a bañarse porque era el pueblo de su madre. Y allí es donde se conocieron Raquel y Triana y entablaron una relación de amistad. De ahí venía la amistad entre Raquel y Triana. La cuestión es que Triana trabajaba para la Diputación Provincial, la cubre en la plaza como interina en la que llevaba 4 años y la madre de Triana cree que la culpa de que a su hija la hayan cubierto la plaza, la hayan despedido o bueno, por la cuestión que sea, la culpa la tiene Isabel Carrasco. Y su odio es tal que junto a su hija Triana y a Raquel traman un plan para asesinar a Isabel. Vamos a ir viendo cómo planificaron el asesinato según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala de lo Civil y Penal. Esta sentencia es del 12 de julio de 2016, estos hechos tuvieron lugar en 2014. Y bueno, pues iremos viendo cómo Montserrat, Triana y Raquel trazaron este plan
para asesinar a Isabel. Bien, vamos a ver los hechos probados en esta sentencia. Estamos en un día 12 de mayo de 2014 y la víctima, Isabel Carrasco, caminaba por una pasarela que hay en León, peatonal, sobre el río Bernesga, en la ciudad de León. Y la señora Montserrat, recordemos la madre, comenzó a seguirla a poca distancia. Portaba un revólver que ella había obtenido en el mercado negro. Se acercó por detrás sin que Isabel Carrasco se diera cuenta y a escasa distancia, de forma sorpresiva y por la espalda, le efectuó al menos 3 disparos que alcanzaron a la víctima. Uno le alcanzó en la parte media de la espalda, afectando al ventrículo izquierdo del corazón. Para rematarla se agachó sobre ella, le dio otro disparo en la mejilla izquierda y el último en la parte posterior de la cabeza, es decir, quería asegurarse de que realmente estaba muerta. Ante dichos disparos, la víctima no tuvo ninguna oportunidad de defenderse, es decir, la pilló totalmente por sorpresa. Las heridas, tanto la primera como la tercera, fueron mortales, es decir, no podría de ninguna manera haber sobrevivido a ellas y le causaron la muerte casi inmediata. La acusada en ese momento pues iba disfrazada o camuflada, ¿no? Porque iba vestida, Montserrat iba vestida con una parca de color verde militar, una gorra, guantes, gafas de sol y un pañuelo grande que le tapaba la boca y la nariz, es decir, estaba camuflada para que no se la pudiera reconocer a simple vista. Y así es como lo reconoce la sentencia. Actuó así con la firme creencia de que su única hija Triana era objeto de una persecución injusta por parte de Isabel Carrasco y que quería destruir su carrera profesional y que era la culpable de que la hubieran despedido de la Diputación Provincial de su puesto de trabajo. Bien, es la persona, Montserrat fue la ejecutora material del crimen, es decir, la que apretó, la que llevaba y portaba el arma y la que ejecutó el crimen fue Montserrat, la madre, mediante un arma de fuego, un revólver de la marca Taurus, que según queda recogido aquí, era un revólver de la marca Taurus que consiguió en el mercado negro con el número de serie borrado. No tenía licencia de armas y lo consiguieron, pues ya os digo, tenía el número de serie punzonado. Y además, de este arma, que fue el arma del crimen, luego encontraron en el domicilio de Montserrat otro arma, una pistola semiautomática marca Royal, que también estaba con el número de serie borrado y que también se lo mostró posteriormente que habían adquirido en el mercado negro y que tampoco tenían licencia para portar estas armas. Asimismo, en el registro lo que encontraron fue que Montserrat y Triana habían acumulado información sobre Isabel, pues por dónde ella iba, por dónde ella hacía sus rutas habituales para saber dónde la iban a atacar. Habían acumulado sobre información sobre su entorno, sobre sus actividades, dónde iba, y también habían efectuado búsquedas en internet sobre armas de fuego, dónde se podían comprar, modelos, precios. Habían hecho seguimientos sobre Isabel Carrasco. Vamos, que estaba todo perfectamente planificado, el sitio, el lugar donde iban a atacar, donde Montserrat iba a matar a Isabel. Habían hecho toda una labor de investigación, tanto de cómo obtener las armas de fuego que iban a utilizar, como todas las rutinas y todos los seguimientos que realizaron a la víctima. Bueno, una vez que Montserrat disparó a Isabel, se dirigió a un lugar, a un pasadizo que existe entre la plaza del Mercado de Colón y la avenida Gran Vía de San Marcos de León, y allí le estaba esperando su hija Triana. Allí le entregó a su hija un bolso pequeñito tipo bandolera con tachuelas plateadas, y en el bolso iba el revólver que era efectivamente el arma del crimen. Allí estaba escondido. Se lo pasó a Triana y Triana metió este bolso pequeño en otro bolso más grande con intención de ocultar el pequeño en el grande. Y se separaron en direcciones distintas. Ese era el plan que ellas tenían hecho. Se separaron para que quedaron en encontrarse después para huir en el vehículo de Triana, que era un Mercedes de color gris metalizado y que estaba aparcado en un sitio determinado, que es donde luego fueron detenidas por la policía. Triana
por supuesto, era consciente de todo, es decir, era perfectamente consciente de lo que había hecho su madre, porque todo estaba planificado por las... ¿En qué parte interviene la otra acusada, que es Raquel Gago Martínez, agente de la Policía Local del Ayuntamiento de León? Pues formaba parte del plan. De hecho, se reunió con las otras dos acusadas para concretar los detalles del plan en el domicilio de Triana y estaba situada... en cumplimiento de dicho plan, ella estaba situada, la tarde en que ocurrieron los hechos, se situó en una calle concreta de la ciudad de León, aparcando su vehículo, que era un Volkswagen Golf, en un hueco concreto. Y permaneció fuera del vehículo como esperando, ¿no? Esperando. ¿A qué estaba esperando? Bueno, pues estaba esperando una llamada telefónica que Triana le efectuó a Raquel desde un móvil Nokia con tarjeta prepago, llamada que duró 17 segundos y que tenía por finalidad comprobar que estaba preparada para que ambas se encontraran. ¿Qué hizo Raquel? Recibió la llamada, vino Triana, se acercó a ella, le pidió que abriera el coche, el Golf, abrió la puerta superior derecha y que metió en el coche el bolso grande que contenía el bolso pequeño donde estaba el arma del crimen. Lo metió en el coche. Es decir, Raquel mantuvo en su poder el revólver utilizado en el crimen. Entonces, bueno, pues ella se marchó con su coche y se llevó el arma del crimen. Al día siguiente, ¿qué hizo Raquel? Para alejar de sí toda sospecha, al día siguiente llamó a la Policía Nacional, a un agente con el que ella tenía una cierta amistad, y que le dijo que había encontrado casualmente en su coche en el suelo de la parte posterior al asiento delantero derecho, un bolso con un revólver y que se lo había entregado la acusada Triana, siendo recuperados los mismos a continuación. Es decir, llamó como haciéndose la longuis de que eso había aparecido en su coche y tal. Bueno, en el momento de su muerte, Isabel Carrasco Lorenzo, que había nacido en el 54, estaba divorciada, tenía una hija, Loreto Rodríguez Carrasco, en la cual tenía en ese momento 33 años de edad, vivía en Madrid, y la fallecida convivía en la ciudad de León con su compañero sentimental, don José Luis López Brea Fernández, desde hacía 12 años, y además de presidenta de la Diputación, también era presidenta del Partido Popular en León. El 10 de marzo de 2016 recae la sentencia, después de todo esto que se pudo demostrar a través de registros, a través de seguimientos, a través de cámaras. Estuvo bastante claro desde el principio todo el plan. Condenaron a la madre, María Montserrat González Fernández, autora del delito de asesinato con alevosía, con delito de atentado a la autoridad, porque Isabel Carrasco, al ser política, se consideraba autoridad, con uso de arma de fuego, agravante de disfraz y atenuante de reparación parcial del daño, porque sí que depositaron tanto madre como hija un dinero como indemnización, a 19 años de prisión. Esto como delito de asesinato. Como delito de tenencia ilícita de armas, a 3 años de prisión. Luego a Triana, cooperadora necesaria de un delito de asesinato, con atentado a la autoridad, uso de arma de fuego, agravante de disfraz y atenuante parcial del daño, a 17 años y 6 meses de prisión, y como tenencia ilícita de armas, a 2 años y 6 meses de prisión. Y en este momento, en este primer instante, absolvieron a doña Raquel Gago Rodríguez del delito de asesinato, pero sí la condenaron como delito de encubrimiento a 3 años de prisión, y también el delito de tenencia ilícita de armas a 2 años de prisión. Es decir, finalmente fueron 5 años de prisión. Además de indemnizar a la hija de Isabel Carrasco en 75.000 euros y a la pareja de Isabel en otros 75.000 euros. Todo esto fue recurrido, sobre todo porque se consideraba que Raquel tenía más implicación porque en este momento a Raquel se la absolvió del delito, sí que se la condenó por encubrimiento, pero se la absolvió del delito de cooperante necesario de asesinato, y se recurrió. Lo que sí que se indicaba
es que Raquel sí que sabía lo que se tramaba, sabía que formaba parte del plan, llevó a cabo la función que se le había asignado, que era esperar en el lugar convenido y llevarse el arma del crimen y esperar. Conocía los motivos del crimen. Dice que nadie se espera que una persona que no sepa la motivación participe en algo así sin saber por qué, y que contribuyó efectivamente a la muerte de Isabel Carrasco, que nadie se cree que de repente encuentre un arma de fuego en el coche y se bloquee de tal manera, una persona que además es policía, y que esté sin actuar X horas sin notificar que ha encontrado un arma en el coche. Es decir, había muchas incongruencias en ese tema como para pasarlo por alto. Además sabía de que tenían armas, por lo tanto sabían que se iba a proceder a un asesinato. Por lo tanto, estimaron el recurso de apelación que se había interpuesto tanto por el Ministerio Fiscal como la acusación particular referente a Raquel Gago, y la condenaron como cómplice de un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de disfraz, a la pena con un delito también de atentado a la autoridad, a la pena de 12 años de prisión, a la inhabilitación absoluta durante tiempo de condena y a la prohibición de aproximarse a los familiares de Isabel Carrasco o comunicación. La absolvieron de tenencia ilícita de armas y le acordaron su responsabilidad civil subsidiaria respecto a las indemnizaciones impuestas en sentencia a las otras dos condenadas. Es decir, al final condenaron a Raquel a 12 años de prisión y no a los 5 que inicialmente la habían condenado en la primera sentencia. Es decir, en resumen, la Audiencia Provincial de León la condenó a 5 años y el Tribunal Superior de Justicia la condenó a 12. La sentencia, a su vez, fue recurrida. Todo esto llegó al Tribunal Supremo, que confirmó los 22 y 20 años para Montserrat y Triana y aumentó la condena de Raquel Gago a 14 años, porque además la condenó por la tenencia ilícita de armas, de la que le había absuelto el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, Raquel fue perdiendo, aumentando su condena en años con cada recurso. El Supremo no contempló el eximente parcial por trastorno paranoide que pedía el abogado de Triana Martínez. El caso estuvo bastante claro desde el principio, porque a pesar de que ellas habían tramado el crimen y habían hecho un plan, pues era un plan bastante chapucero, que enseguida la policía tuvo muy claro por dónde iban los tiros. Bueno, es muy curioso la evolución de estas personas, de estas señoras, Montserrat y Triana, en las cárceles en las que han estado, porque lejos de tener un comportamiento adecuado para obtener beneficios penitenciarios, como suele ser lo habitual, pues estas señoras han tenido una conflictividad bastante elevada. En la cárcel de León, donde estuvieron inicialmente, fueron bastante conflictivas, bastante altaneras. Las trasladaron a la cárcel de Valladolid y finalmente ahora mismo están en el penal de Villabona, en Asturias, donde, bueno, están un poco más tranquilas. No han obtenido ningún permiso penitenciario, pues porque tienen una conflictividad muy elevada y bueno, la Junta de Tratamiento no ha considerado darles estos permisos, pues porque su conducta penitenciaria no es buena, el arrepentimiento es nulo y la evolución es cero. Es decir, no han tenido ninguna conducta favorable para darles estos permisos. Ya en el juicio las dos demostraron una extrema frialdad, tanto Montserrat como Triana. Apenas se inmutaron cuando se las detuvo 2 horas después del crimen. Se mostraron muy duras durante los interrogatorios y en ningún momento flaquearon, ni durante el juicio ni durante ningún interrogatorio. No han mostrado ningún signo de arrepentimiento. Duermen en la misma celda, como parece ser que es habitual en el caso en que dos familiares estén presentes en el mismo centro penitenciario. Son muy arrogantes y, aunque generan menos conflictos que al principio de la condena, pues siguen de vez en cuando teniendo dichos conflictos. Por ejemplo, se han enfrentado a funcionarios, los han insultado, han tenido peleas con otras internas, han roto mobiliario, han acaparado material prohibido, por ejemplo, móviles, planchas del pelo que no se pueden tener en la cárcel. Tienen más de 36 sanciones penitenciarias. Es decir, son unas verdaderas camorristas en las cárceles en las que han estado. Actualmente, ya os digo, están en Villabona, en Asturias.
La hija Triana se ocupa de la biblioteca y la madre del invernadero. Y parece que es donde más tranquilas están. Si hacemos un poco un breve análisis de la personalidad de estas mujeres en cuanto a Montserrat. Montserrat estaba casada con Pedro Martínez, que era un inspector jefe de la Policía Nacional, estaba al frente de la comisaría de Astorga, en León. Nunca se ha arrepentido del crimen, de hecho ha considerado el asesinato de Isabel Carrasco un acto de justicia en relación a su hija. El informe psiquiátrico que le hicieron delata una personalidad dominante con tendencia a la manipulación, escasa capacidad de empatía con los demás, fuera de su círculo familiar más íntimo, es decir, su hija. Muy dogmática, la definen como una verdadera Bernarda Alba. Cumplirá las 3/4 partes de su condena en noviembre de 2030 y la pena total en 2036, y hasta ahora, como os he dicho antes, no ha obtenido ningún beneficio penitenciario. Parece que no le interesa en absoluto obtener esos permisos. Con los funcionarios, bueno, ahora mismo no tiene un trato malo, es cordial, pero con el resto de presas tiene un carácter difícil, se enfrenta a quien se tenga que enfrentar, se cree en posesión de la verdad y salta a la mínima de cambio. Es muy dependiente, la hija Triana es muy dependiente de su madre, son las dos, siempre están juntas, una va con la otra a todas partes, pero a pesar de ello, Triana también tiene carácter y también lo ha desplegado, ha tenido también muchos problemas con otras reclusas de las cárceles en las que ha estado. De hecho, muchas compañeras se quejaron de ella y de su carácter. Y bueno, sí que dentro de este tiempo que lleva en prisión ha tenido un novio, una pareja, un preso rumano llamado Romeo, que cumplía condena allí, que se conocieron se conoció cuando estaba en la prisión de Valladolid, en una de las actividades compartidas que tienen en común, y se inscribieron como pareja de hecho, tuvieron sus encuentros íntimos que se pueden autorizar, y en octubre de 2018, cuando fueron trasladadas a Asturias, Romeo también fue trasladado allí. Y bueno, cuando fue extraditado a Rumanía para terminar su condena en dicho país, pues nada, pues cortaron su relación. O sea que Triana también ha tenido su idilio amoroso. Triana cumplirá en 2029 las 3/4 de su condena. Los permisos que ha solicitado se le han sido denegados pues por lo mismo, por la falta de buen comportamiento. Y bueno, sí que han pagado los 150.000 euros de responsabilidad civil que les fue impuesto. En noviembre, no sé exactamente de qué año, creo que 2020, su padre, el inspector jefe ya jubilado Pedro Martínez, falleció por COVID en el hospital de León. Estuvo yéndolas a ver todas las semanas sin faltar ni una vez. Con su hija hablaba por locutorio y con su mujer tenía a través de un cristal, si bien con su hija sí que tenía vis a vis familiar, con su mujer no. La prisión les autorizó a trasladarse a León para cuando estaba en la UCI, pero no pudieron verlos, y bueno, la familia paterna no les dijo exactamente el día, el lugar, la hora del entierro. Al final no llegaron a tiempo, y esto, bueno, ellas lo tienen como una afrenta familiar que no perdonan. Y en cuanto a Raquel Gago, la audiencia la condenó, recordemos, primero a 5, luego finalmente el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo le aumentaron la condena. Al final le cayeron 14 años. Los forenses dijeron que era una persona fría, que controlaba sus emociones, que controlaba su conducta en general, que intentó librarse. Fue expulsada de la policía, tuvo que pagar al Ayuntamiento de León 24.000 euros. Tras ingresar en prisión, pidió el cambio de cárcel de Mansilla de las Mulas a Alcalá de Henares, que es un centro de mujeres en los que ella se ha mantenido tranquila, no ha protagonizado ninguna incidencia, se ha apuntado a todas las actividades posibles y ha llevado una vida discreta, por lo tanto ha podido obtener permisos. De hecho, bueno, pues ha salido ya bastantes veces, y en breve ya está en un centro de inserción social madrileño y solo tiene que ir a prisión a dormir. Incluso ya tiene ofertas de trabajo que podrá
realizar una vida normal. La evolución de todas ha sido muy diferente, pues porque Raquel, al tener un buen comportamiento, pues ha obtenido permisos penitenciarios, y estas otras dos, como son unas camorristas en la cárcel y tienen un carácter tan complicado, pues probablemente no obtengan permisos, a no ser que cambien mucho las cosas y ellas se comporten de una manera que permita que se las pueda dejar salir. Y bueno, en cuanto al perfil de Isabel, pues ya hemos dicho que Isabel era una mujer que era presidenta de la Diputación Provincial de León, era presidenta del PP, había tenido una brillante carrera como consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León durante 8 años, como procuradora en las Cortes Autonómicas durante otros 8 años y como senadora 4 años antes de hacerse cargo de la institución provincial leonesa, y le dio tiempo a gobernar otros 7 antes de recibir los disparos mortales de Montserrat González. Este hecho, ya os digo, que fue en Castilla y León y en León muy sonado, pues porque pues eso, era un personaje público importante, una política importante en la comunidad, y bueno, fue un asesinato del que hay incluso, ya os digo, un documental que yo no he visto todavía, pero que sí que tengo bastante interés en hacerlo, en verlo, que se llama Muerte en León. Y nada más, espero que os haya parecido interesante este caso. Y bueno, el asesinato en sí, en lo que es el caso, se resolvió enseguida, porque fue en principio en plan muy chapucero, enseguida se las pilló. Y es cierto que es muy curioso, pues eso, lo camorristas, lo gamberras y lo insoportables que son en prisión, hasta el punto de que a día de hoy no se las ha considerado para ningún permiso penitenciario. Y nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo día aquí en España Negra. Chao.